Bueno, y como dueño de sus datos personales, usted debe decidir a quiénes proporcionar la información. Nos acompaña don Mucio Hernández, comisionado presidente del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. Me da mucho gusto que esté usted aquí, que se haya molestado en venir al estudio. Al contrario, Oscar Mario, un placer, un gusto estar contigo esta tarde y por supuesto con toda tu amable auditorio, que en un tema fundamental, precisamente hoy que tenemos una revolución prácticamente en nuestras vidas. Estamos migrando nuestra vida a los ámbitos digitales, y en los ámbitos digitales prácticamente toda nuestra información, todo nuestro día a día, todo lo que somos está allí representado, y es necesario precisamente pues tener estándares importantes del cuidado de nuestros datos personales. Dígame cómo se pueden y cómo se deben proteger los datos personales para no caer pues en manos equivocadas. En primera instancia te diré que hay un tema muy importante, porque la protección de datos personales debe de ser una política y algo que garantice precisamente el Estado. Es un derecho fundamental, es decir, no se extingue con el tiempo, todo el mundo lo tenemos, y los datos personales nos hacen identificables, nos identifican y van más allá precisamente de nuestra huella digital, de nuestra voz, de nuestra imagen, de nuestro correo electrónico, de nuestra CURP, de nuestro ADN, precisamente el ADN también se convierte en un dato personal sensible. ¿Qué necesitamos? Necesitamos precisamente saber que quien requiera precisamente de nuestros datos personales haga un tratamiento lícito. ¿Qué implica esto? Que los datos que se recaban en cualquier ámbito tengan que ser con una finalidad específica, tengan un objetivo y no puedan ser utilizados para otra cosa. Hoy, evidentemente, por ejemplo, con los procesos electorales, los padrones de beneficiarios, que son muy importantes de los programas sociales, tienen que ser utilizados precisamente para el beneficio de las personas y no, por ejemplo, para la utilización en otra cosa. A eso me refiero, y todo el mundo se refiere cuando debe de haber tratamiento lícito de datos personales. Ahora bien, en otros ámbitos, como tú muy bien lo decías, por ejemplo, hoy todo el mundo sube su día a día en ámbitos digitales, en plataformas como redes sociales y esa cosa, y los datos que ponemos ahí de repente ya no nos pertenecen, son utilizados de manera distinta, y evidentemente ha venido una serie de procesos y de fenómenos en el mundo muy importantes y muy significativos, como el famoso, la usurpación, por ejemplo, de identidades personales, los procesos en donde evidentemente te aparecen páginas cuando tú navegas distintas, ¿no? El famoso, la suplantación precisamente de páginas en donde te piden datos y después pueden cometer un asunto de fraudes. Hoy estamos también en el país en un proceso importante, porque va a haber una ley general de protección de datos personales que ya está, y para julio todos los estados, las entidades federativas, vamos a necesitar precisamente armonizar la ley. ¿Para qué? Para garantizar buenos estándares, para que hoy todos los estados de la República, las entidades federativas, tengan una ley de protección de datos personales y podamos garantizar los órganos especializados en estas materias, que el derecho fundamental sea respetado y que todas las personas puedan tener un uso adecuado de los datos personales. ¿Para qué se utilizan todos estos datos que se roban? Principalmente, bueno, obviamente para cometer fraudes, pero ¿de qué tipo? Mira, básicamente hoy tenemos un incremento en cuestiones bancarias. Ahí aparece en el famoso phishing, aparece una página en donde evidentemente es distinta a la de los bancos. Tú metes datos personales y ese dato se convierte para saquearte las tarjetas. Hay un incremento importante, por eso necesitamos saber que los datos personales que uno entrega para que se entregue un servicio, para que se otorgue un derecho, para que se haga exigible alguna cosa de estas, sean datos proporcionales. ¿A qué me refiero? A que estos datos no pueden, ser excesivos. Para tapar un bache, por ejemplo, no te pueden pedir la cartilla de vacunación, la cédula de identidad, con un dato es necesario. Mira, siempre lo que digo en estos casos, cuando va uno al centro comercial, generalmente por la rifa de unas chanclas hasta uno le piden cómo se llama la mascota, cuándo se va de vacaciones, y digamos, todo el mundo tiene el legítimo derecho de entrar al asunto de las rifas, pero ¿por qué debe de haber un tratamiento tan extensivo y tan desproporcionado de nuestros datos personales? Independientemente de su labor, dígame, ¿qué tenemos que hacer como ciudadanos para
ayudar a esta protección de datos? Primero, es saber que los datos personales a uno le pertenecen, que es necesario a veces dar estos datos personales para tener servicios, para exigir derechos, pero también que quien recaba estos datos personales no puede hacer un uso indebido, es decir, no puede, por ejemplo, difundirnos, no puede hacer una publicidad indebida del asunto y no puede trasladarlos a otros ámbitos para que sean procesados de manera distinta. ¿Qué necesitamos? Finalmente, saber que nuestros datos nos pertenecen, que evidentemente podemos tener... ¿A quién se los damos y a quién no? Prácticamente hoy se los damos a todo mundo, a las instituciones de gobierno, a empresas privadas, a todo mundo. ¿Qué necesitan tanto gobierno como empresas privadas? Tener estándares de tratamiento y de seguridad de esos datos personales. Primero, con los avisos de privacidad. Los avisos de privacidad implican precisamente cómo se van a tratar los datos, cuáles van a ser los mecanismos de protección, los mecanismos de seguridad y en determinado momento el ejercicio que nosotros podemos hacer sobre nuestros datos personales. Hay que decir que nuestros datos nos pertenecen y por lo tanto, evidentemente cuando creamos que hay un daño a nuestros derechos, a nuestras libertades, podemos ejercer una cosa que se llama autodeterminación informativa, es decir, la posibilidad de controlar nuestro dato personal, aunque esto prácticamente sea imposible una vez que uno lo da. Bueno, tenemos 20 segunditos, me dicen, de la dirección. ¿Alguna página para poder...? Claro que sí, dejamos nuestro teléfono que es el 56 36 46 36. A ver, otra vez, 56 36 46 36, que es el InfoDF, mejor conocido así por su acrónimo. Y la página es InfoDF y ahí hay información. Evidentemente nosotros somos una institución al servicio de la ciudadanía con un corte ciudadano en donde cualquier cosa que detecten, que crean que sus datos personales están siendo maltratados, por supuesto nosotros podemos hacer una intervención y garantizar el derecho fundamental a que todo el mundo sienta protegido sus datos personales. Pues es un gusto recibirlo. No, al contrario, muchas gracias, Mario. Un gusto estar con usted hoy. Es un placer. Gracias. Bueno, vamos a marcar una pausa y lo espero aquí en el sillón de pensar. Al regreso tendremos a Gustavo Prado para mostrarnos pues una cara amable de México.